Entonces, siguiendo con el tema, Dios le preparó todo al hombre para que lo disfrutara. El hombre desconfió de Dios, desconfió del amor de Dios, creyendo que Dios le ocultaba algo porque Satanás engañó a Eva diciéndole que Dios tenía algo oculto, que si comían de ese árbol iban a saber una verdad oculta que Dios no les quería manifestar. Que no es así porque Dios le dio toda la creación y toda la abundancia. Cuando ellos comen de ese árbol, caen de la gracia. Y quedan enemistados con Dios. Entregan la corona, entregan el reino que Dios le había dado del mundo y el pecado entra en el mundo y entra la condenación. El hombre queda condenado para siempre a vivir lejos de Dios y a vivir con la conciencia que lo acusa de pecado y su destino es el infierno. Y así nacemos todos. Todos nacemos en este mundo bajo esa condenación. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Dios ama al mundo y lo amó, que ha dado su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado, mas el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Quiere decir que ya estábamos condenados. O sea que el ser humano no va a ir al infierno. Los hombres del mundo, hombres y mujeres del mundo, no van a ir al infierno porque pecaron. Porque todos pecamos, todos nacimos bajo pecado. Porque ya vamos al infierno desde el momento en que nacemos en esta tierra y vivimos sin el perdón. Ahora, van a ir al infierno por no haber creído en el perdón de Dios, por no haber creído que ya Jesucristo pagó y tomó el lugar del condenado para declararlo inocente y él llevarse el castigo de la condenación. Todo aquel que cree en eso queda libre, queda declarado inocente delante de Dios y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quedamos justificados, perdonados por más culpables que seamos, de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Jesús pagó por todos los pecados y no quedó uno. El sacrificio de Jesucristo en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue suficiente en todo aspecto y en todo pecado. Así que el problema no es el pecado que cometemos, sino el problema es no creer que ya fue pagada la deuda. O sea, como hablamos hoy, no se adjudica, o sea, todos han sido perdonados. El peor pecador de este mundo ya fue perdonado por Dios, pero no se le adjudica el perdón hasta que lo crea de verdad. Y eso le va a dar libertad. Y ahí realmente conocerá la verdad. La verdad es que Jesucristo ya pagó, que Dios lo ama, que Dios nos ama, que quiere darnos lo mejor y vernos disfrutar de toda su creación. Esa es la verdad. Y conocerá la verdad, que ya fue perdonado, y la verdad lo hará libre. Así que el problema es no conocer, ignorar la verdad, por un lado. Por otro lado es no querer creerla, o seguir ignorándola. Por otro lado es, creer cualquier otra cosa menos lo que Dios dice. Y siguen condenados hasta llegar al infierno. Por eso el que cree se salva. Es así. El Evangelio de Dios es creer, es tener fe, creer en Dios y creer en su amor. Dios no envía castigos. Dios no envía virus. Dios no envía pestes. Dios no envía castigos a la tierra. Y acá tenemos un ejemplo. Dios mismo lo dice. El Señor, el Creador, dice exactamente eso. Y vamos a ir y te invito a el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 1, que dice así. El Señor dice, no crean que yo repudié a Israel, madre de ustedes, como un hombre cualquiera repudia a su mujer, o que los vendía a ustedes como esclavos porque yo tuviera deudas con alguien, entonces los tuve que vender porque no los puedo alimentar, o porque yo le debía a alguien y les pagué a ustedes, le pagué a ese alguien dándolos a ustedes por esclavos, o que yo me divorcié de su madre Israel. O sea, ¿dónde está la carta de divorcio? Dice Dios. No crean eso. No crean que yo repudié. No crean que yo los vendí a ustedes como esclavos porque tuviera deudas con alguno. Entonces dice, ustedes fueron vendidos por ustedes mismos. Ustedes se vendieron ustedes mismos porque pecaron, dice Dios. Israel, la madre de ustedes, fue repudiada porque ustedes fueron rebeldes. O sea, en definitiva, nuestro pecado es el que nos separa de Dios. Pero cuando creemos que nuestro pecado ya lo llevó Jesucristo en la cruz y pagó por nosotros, ya no nos separa más nada de Dios. Dios no puede darle todas sus bendiciones a un condenado o a alguien que merece castigo, porque sería injusto y Dios es justo. Entonces, para cumplir con su justicia, Él toda la ira, todo el castigo que merecíamos nosotros lo descargó sobre Jesucristo. Y Jesucristo se ofreció como cordero, porque Él dijo que no lo castiguen a Él, castíguenme a mí.
que Él sea declarado inocente y yo culpable. Le hizo transferir su inocencia a nosotros y tomó en transferencia, tomó nuestro lugar de condenación y pagó por todos nuestros pecados. El que puede creer eso se hace amigo de Dios, recibe nuevamente la amistad con Dios y Dios tiene el camino libre para darle todas sus bendiciones siempre y cuando siga creyendo, porque esto es todo por creer, es todo por creer en el amor de Dios. Y si vos crees que no sos digno de recibir algo, porque por un lado lo pedimos con la boca, pero con el corazón no creemos que lo vamos a recibir o que Dios me lo puede dar, es porque todavía no has creído realmente en cómo es de grande, cómo es de ancho, cómo es de alto, cómo es de la superficie del amor de Dios, que es infinito, es inescrutable, es inmensurable. O sea, tu pecado nunca puede ser más grande que el amor de Dios. Entonces, el error está en creer que mi amor, mi castigo o mi pecado supera el amor de Dios, que supera los límites del amor de Dios, o que hay o que mi pecado, no, Jesús murió en la cruz, pero no alcanzó a pagar por mi pecado, por todos mis pecados, lo que yo hice. Ya fuiste perdonado. Lo que hiciste ayer ya fue perdonado, créelo. Habla con Dios y le decís, mira, hice esto. ¿Y sabes qué te va a decir Dios? Está bien, perfecto, pero vamos al tema que me interesa a mí, el propósito que yo tengo con vos en esta tierra. Lo que yo quiero hacer con vos y para lo que te traje a este mundo. Vamos al punto, te dice Dios. Deja de lado, de tu pecado me ocupé yo y me sigo ocupando yo.